buenos días. Viernes 30 de abril, el fin de una era, el fin de una época que desde el día en la cual se gestó la independencia patria a este viernes 30 de abril constituye no un ciclo como lo quieren ver o expresar algunos de los adeptos o impulsores, financistas, analistas o prepagos de los mismos de siempre. Esto se constituye en el fin de una era en donde por primera vez inicia resplandeciente el ciclo de una patria nueva en la cual el pueblo salvadoreño ha logrado a través del proceso democrático de su voto la consecución del poder político para poder escribir su propia historia. Esta mañana nos acompañarán dos personas muy conocidas y queridas en el país, como es el analista político, escritor, literato Giovanni Galeas, junto con Felisa Cristales, actual diputada de la Asamblea Legislativa. Giovanni, bienvenido, para que empecemos, como dicen ya, al calor de la batalla. Y es histórico porque este momento es un momento en el cual no ni ha pasado, ni creo que vuelva a suceder un cambio tan dramático en la política nacional. Por favor. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por invitarme, Walter. Es un honor. Y estoy totalmente de acuerdo en que se trata de un cambio de enorme calado. Es un cambio de ciclo, un cambio histórico en realidad. Y uno puede tener varias medidas dependiendo de qué perspectiva se vea el tema del cambio, ¿no? Hemos dicho que algunos adoptamos una modalidad de decir 30 años, que son los 30 años del bipartidismo, régimen bipartidista nacido, diseñado en los acuerdos de paz, que consistía básicamente en alternancia en el poder del FMLN y de Arena. Los otros partiditos eran comparsas coyunturales de uno o de otro, dependiendo de la circunstancia. Ese fue el régimen bipartidista. Tenido dentro de lo que ha sido el análisis, el debate, la discusión, porque yo no me tomo muy a la ligera lo de la expresión política popular arraigada ya en nuestro caló, en nuestro propio lenguaje construido de este proceso de transformación de los mismos de siempre. Tú estás tocando un punto importantísimo. Yo te voy a hacer la consulta muy puntual. Se entiende en estos regímenes que nos has señalado, el previo, el que estamos viviendo, por decir, el régimen de esta época moderna, sí, en la cual se alternaron entre el PDC, entre el PCN, Arena y el FMLN estos gobiernos. Esta es una parte, es un régimen. La segunda, en el orden de antigüedad, lo que fue esa amalgama de regímenes militares, sobre todo concebidos desde el golpe del Martinato, de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, hasta esta época que nos tocó vivir a nosotros. Y los regímenes de la dictadura propiamente dicha, del 31, a la época de la instauración, que nace el PRUD, PCN, sí, empiezan los militares a invadir la esfera político, y lo que fueron estos caudillismos de las dinastías Meléndez, Quiñones, presidentes, sí, como Arturo Araujo, que surgieron en este proceso. Se puede entender en el ínterin, y una pregunta clara. ¿Crees tú que cambió el sistema oligárquico en alguna forma? Porque muchas personas me lo han preguntado a mí. Es importante distinguir entre régimen y sistema, ¿no? El régimen es una forma que adquiere, la forma de gobierno que adquiere el sistema. Pero el régimen, al igual que la economía, que la cultura, son factores del sistema. El sistema es difícil de cambiar. El sistema impuesto en El Salvador desde hace 200 años es un sistema oligárquico, es decir, está diseñado para que el poder lo detente en realidad la élite económica. Puede haber delegación de poder gubernamental, quiero decir, ¿no? Claro. En militares, en civiles, puede adquirir diversas formas. Ese es el régimen. Entonces, lo que acabó el 28 de febrero no fue el sistema, fue el régimen bipartidista. Eso se murió. Eso ya no es irreversible. Arena y el FMLN no tienen ya posibilidad, no tienen perspectiva estratégica
no tienen ninguna posibilidad de recomponerse de tal forma que puedan reasumir poder. Eso ya no va a ocurrir. Y entonces, ¿hacia dónde va porque yo he creído siempre que lo que inició con Nayib Bukele no era un simple cambio político. O sea, un cambio de partidos, un cambio normal, lo que ellos le dan en llamar, y por eso empezaba en la introducción del programa, en lo que ellos denominan el ciclo, el fin de un ciclo. Yo lo veo más allá, o sea, y por eso siempre me he referido a esto como un proceso de transformación. ¿Para qué? ¿Para cambiar el sistema? Eso es que por eso digo, nosotros tenemos 3 escalones: 28 de febrero, 3 de febrero, 28 de febrero, 1 de mayo. Lo que murió fue el régimen. Ahora comienza, es el principio del fin de la transformación del sistema. Lo que vamos a cambiar, a reformar es el sistema con mayoría legislativa, mayoría municipal, nueva constitucionalidad, nueva institucionalidad. Entonces, lo que inició, el cambio que inició Nayib Bukele comienza con el fin del régimen y continúa con la transformación del sistema. Actos delictivos, que es otra figura posible. Ni siquiera lo estoy condenando como, por ejemplo, y yo voy a hacer para que veamos el impacto de lo que significa una correlación distinta y una mayoría calificada. Yo no fui a esta Asamblea Legislativa a pedir ciertos actos que como ciudadano tengo derecho en la protección de mis derechos y a incoar casos. Yo a partir del día de mañana ya las tengo listas, tengo 4 piezas de correspondencia que voy a presentar a la nueva Asamblea Legislativa. Número 1, una pieza para que se cree una comisión especial para investigar las omisiones y los posibles casos de comisión de delito del actual fiscal general de la República. Yo te agrego una, por ejemplo, haber basado en una ley no vigente la solicitud de antejuicio al director de la policía, Arriaza Chicas. Bueno, ahí está, pero digo yo, aquí vamos a detallarlos, lo veremos, porque yo voy a llegar a la Asamblea Legislativa, a la correspondencia, a dejar mi pieza de correspondencia. Segunda, voy a presentar otra pieza para que se investigue y se profundice sobre la ilegalidad del nombramiento de estos funcionarios: fiscal general de la República, procurador para la defensa de los derechos humanos y magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué es el sentimiento y cuál es el sentir de esta realidad? Tú que has estado ahí. Tú llegaste electa, fuiste diputada suplente en el periodo anterior legislativo y ahora diputada propietaria por el partido político del cual yo llegué inclusive a presidir y fui 9 años diputado por el partido Arena. ¿Qué es lo que se siente al interior de esa última realidad? Tú la has vivido ahí, in situ. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el sentimiento de esos diputados? Bueno, sorprendentemente, porque yo creo que todos sabíamos los resultados que iba a tener la elección, pero lo que sorprende es que todos menos ellos, y no estaban preparados y realmente pensaban que los resultados iban a ser distintos y realmente pensaban que eran troles, de verdad. O sea, pese a los resultados de la elección presidencial que demostró que la gente verdaderamente quería un cambio radical, todavía seguían esperanzados de que esta elección iba a ser distinta. Así que al interior de la Asamblea Legislativa mucha zozobra, mucha angustia, muchas caras largas. Como nunca me hubiera imaginado, hubiera pensado que ya estaban pues acoplados a los resultados y acoplados a lo que iba a pasar, pero no es así. Y bueno, de ese lado, nada menos ayer estaba viendo una entrevista en TCS de Moisés Urbín, un abogado ya mayor, no voy a decir nombres, pero sí, hablando exactamente de eso, de todo lo que les preocupa. El cambio creo yo que da mucho miedo y la oposición está sabiendo manejar ese miedo, administrar ese miedo y aumentar ese miedo. Entonces, creo que todos tenemos que estar preparados para ver una cosa radicalmente distinta, pero es que la mayoría de nosotros eso es lo que queríamos. Algo que no ha pasado, algo que no hayamos visto y que nos haga olvidarnos de la clase política anterior que nos ha dejado
con tanto problema. Esa clase política anterior agonizante va a tratar de no agonizar. Podemos esperarnos problemas, podemos esperarnos enfrentamientos, podemos esperarnos cualquier reacción a toda decisión que tome la Asamblea, pero sabemos que estábamos pidiendo un cambio real. René Hernández Valiente, que estuvo ayer, yo vi la entrevista, es más, y lo digo con la propiedad del caso, decía una cosa ayer. ¿Qué día es ahora? 30 de abril. Estamos haciendo el análisis de lo que viene. ¿Quiénes son los diputados ahorita? Felisa Cristales, que yo sepa, es diputada hasta las 12 de la noche de este día, Giovanni. Sí. Y decía René Lavaca Hernández Valiente que estamos ante una Asamblea Legislativa sumisa y genuflexa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, es que lo que pasa es que de eso precisamente hablábamos al principio, ¿no? De ese Estado, de ese diseño de Estado, de república oligárquica, que tiene una institucionalidad corporativa, que tiene diputados corporativos, que tiene cooptados a los intelectuales, a sueldo, a los intelectuales. Es una operación de cooptación. Entonces trabajan para esa élite y le hacen funcional el Estado para esa oligarquía, digamos. Entonces, ¿en qué se expresa? Esa reflexión se trata de una bancada de genuflexos y de sumisos. Primero decían que no conocían a los diputados, que quiénes son. No los conocían, ahora los conocen tanto que ya saben que son sin que hayan... sin conocerlos. Sí, ahora dice que son eso. Pero yo puedo preguntar a los amigos que nos están viendo, preguntarle al doctor Valiente, le puedo preguntar, ¿y usted cree que Mario Ponce, que Rodolfo Parker, que Margarita Escobar, Beto Romero, Carlos Reyes, ellos eran diputados independientes o eran genuflexos y sumisos? Y si eran genuflexos y sumisos, ¿ante quién eran genuflexos y sumisos? Usted, doctor Valiente, conoce muy bien a las personas que he mencionado, las conoce muy bien, y sabe perfectamente, doctor Valiente, que esa lacra de diputados corporativos es la que el pueblo pacíficamente, de manera cívica, ordenada, civil, el pueblo salvadoreño masivamente fue a decir en las urnas: no los queremos más, váyanse. Mismo caso, yo escuché, y qué bueno que Felisa haya visto la entrevista el día de ayer del doctor Hernández Valiente, en donde expresaba una cosa más. Estaba calificando ya de inconstitucionales los actos de la próxima asamblea, que no ha tomado ni posesión, diciendo que iban a ser inconstitucionales porque no iba a haber deliberación. ¿Tú lo escuchaste? Sí. Deliberó la Asamblea Legislativa para nombrar a los magistrados suplentes de la Corte Suprema. Explícanos, por favor. No, en ningún momento no deliberamos para los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, tampoco deliberamos para los magistrados suplentes de la Corte de Cuentas. Tampoco hubo deliberación. Y lo que cabe resaltar es que tampoco hubo un dictamen que llegara a todas las fracciones. Yo soy independiente, no llegó. Nunca tuve el dictamen en las manos y a la hora del pleno tampoco existe una justificación. Es decir, en ningún momento hay una justificación de por qué se eligen a esas personas. Eso es claro que es inconstitucional, y han habido varias elecciones de esta misma manera. Me llama la atención lo que estaba diciendo Giovanni, y ahí sí quería abonar en algo. Te voy a contar una experiencia. Yo lo viví. ¿Qué tan genuflexos y ante quién? Vergonzoso realmente. Para el tiempo del estado de emergencia, había una cláusula en el estado de emergencia que permitía que no nos cobraran, ¿te acuerdas? Sí. Que durante la pandemia no nos estuvieran llamando para cobrarnos, porque en un primer momento cuando se anunció que iba a haber pandemia, los bancos lo que hicieron fue empezar a llamar y empezar a cobrar.
Entonces, el estado de emergencia llevaba esa cláusula. Pues el día que íbamos a ir a aprobar el estado de emergencia, me llama alguien de la comisión de la asamblea y me dice, mira, es que están pidiendo una redacción sugerida. Mandé a su WhatsApp y comienzo a ver, a revisar y le digo, no, esta redacción no la voy a apoyar, gracias. Y continué yo arreglándome en la mañana, no sé. Yo dejé ir el tema de quién me había preguntado, de qué, no pasa nada. Llego al pleno, estamos ya aprobando el estado de emergencia, estamos leyendo las cláusulas, artículo por artículo, y levanta la mano un diputado de la misma comisión que de la Comisión Financiera para proponer la redacción que a mí me habían enviado. Obviamente la redacción era para que sí se pudiera cobrar durante la pandemia. Levanto la mano y yo le digo al presidente, mire presidente, eso es justamente lo que se quiere evitar, que estén cobrando, no es posible que le vayamos a estar cobrando a la gente y que en media pandemia, encima que no están trabajando, encima que estamos angustiados, va a estar la gente mortificándonos que deben. Esa cláusula en ese estado de emergencia es la razón por la que si usted tiene un crédito no le han podido cobrar hasta hoy. Usted lo puede pagar al final o lo puede pagar por cuotas, pero no le pueden poner intereses. Ya el presidente Ponce pues reaccionó y logramos evitar que se cambiara eso. Y le digo yo a la persona, un diputado de Arena, le digo, es que a vos, allá está, agarra el teléfono y te dice rana y tú saltás aquí. Entonces, realmente descarado, y así como eso te puedo contar experiencias más vergonzosas todavía. ¿A quién respondían los diputados de Arena y los del FMLN? Vamos, este es un punto humano que hay que entrar a analizar, porque yo quiero encontrarle la lógica política. Aquí nos acompaña Felisa Cristales, quien es diputada, sale de la Asamblea Legislativa, y yo no vi a Felisa llorar en la última plenaria. Yo fui diputado 9 años, 3 periodos. Y trabajé desde 1986 como técnico legislativo en la Asamblea Legislativa hasta 1994. Y vi bancadas salir, diputados de 25, 30 años, Aristides Alvarenga, para citar un ejemplo, que fue a la elección y perdió. Y no los vi llorar, ni diputadas, Gloria Salguero, históricos, jamás en una legislatura, por salir de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué lloró Nidia Díaz? ¿A qué crees que obedece el llanto de Nidia Díaz? Mira, Walter, yo tengo una respuesta que es muy personal, porque me toca mucho a mí personalmente intentar responder tu pregunta. Mira, yo pertenezco a una generación a la que pertenecen, con variaciones de edad, los mismos que están, Nidia, son un poco mayores que yo, pero digamos que somos de la generación que nace entre los años 40 y los años 60, en la cintura del siglo XX. Hay muchas cosas que nos marcan a nosotros. Cuando nos dicen política, esa generación, pensamos en la segunda declaración de La Habana, obviamente en Fidel Castro, en Salvador Allende, en Kennedy, ¿no? Esos son nuestros referentes, Lenin, el Che Guevara. Eso es automático para nosotros pensar en el golpe de Estado de Chile, por ejemplo, las dictaduras de Sudamérica, Somoza. Esos son los referentes que nosotros tenemos en la cabeza. Mira, esa generación, nosotros hicimos muchos esfuerzos, algunos más, otros menos, unos heroicamente, muchos esfuerzos para intentar cambiar la realidad que para nosotros era dictadura militar, régimen militar, una neblina de coroneles y generales que nos gobernaron, desde el 32 hasta el 79. Intentamos, algunos luchamos de manera cívica, fuimos a la guerra. Luchamos, allá unos encharralados, intentando cambiar el sistema. ¿En qué terminó? En una farsa, que eran los acuerdos de paz, en la que se diseñó el reparto de poder entre Arena y el FMLN, sin cambiar el sistema, sin cambiar lo que hicieron fue un régimen bipartidista. Bueno, no logramos cambiar nada a pesar de tanto esfuerzo, de tanta sangre, de tanto muerte. Nada, no cambiamos nada. Pero se creó un régimen distinto, el régimen bipartidista. El FMLN tuvo la oportunidad de hacer efectiva y sustantiva la democracia.
tuvo la oportunidad de cambiar la vida de los salvadoreños en sentido progresista. No lo hizo, no lo hizo. Fundación del partido, feliz a tu familia, a quienes conozco, areneros de toda la vida, históricos de toda la vida. Tú misma llegaste al partido en tu juventud, fuiste miembro de la Juventud Republicana Nacionalista, alcanzaste una diputación en el término pasado, hoy llegaste a convertirte en diputada suplente, y decía yo en una reflexión en un programa anterior, ¿qué le pasó a Arena? Sí, aquellos que la fundamos, aquí estoy yo, totalmente convencido que ese instrumento también fracasó y debe de ser eliminado de la palestra política del país. Milena Mayorga, que es una generación intermedia entre la tuya, fuimos amigos antes, somos amigos ahora, también se fue de Arena. El caso tuyo, renunciaste en un acto yo casi heroico, haber aguantado tanto tiempo ahí en la Asamblea Legislativa. Ni siquiera quisieron dar la cara los diputados, salieron antes que sonara Mario Ponce el gong, ya se habían ido del Pleno Legislativo. ¿Cómo lees tú casos como el de Ernesto Mason en un nivel de frustración? Ayer con un tuit a la loca acusando al presidente de la República, que te metiste con mi familia. Yo creo que Neto, lamentablemente, el consumo de alcohol que en gran parte le costó la pérdida de la alcaldía de San Salvador, porque el pueblo lo vio en los últimos 15 días. De poder el estar acostumbrados a turnarse y a decidir con el FMLN de todo, sobre todo el destino de los salvadoreños. Hay tantas y tantos temas que no se resolvieron por esa clase política. La mayoría de problemas que tenemos como sociedad, que ya tienen años de estar enquistados en nuestro país, es por ellos. Y de repente sucede un terremoto como el del 28 de febrero para ellos, que no esperaban y que les quita totalmente el poder de decidir. Por supuesto que, primero, hemos visto lágrimas, hemos visto una novela en la Asamblea Legislativa, y segundo, el caso de Neto, que simplemente ha sido bien difícil para él superarlo, y todos hemos visto, mira, no hay necesidad ni siquiera de hablar para darse cuenta de cómo escribe con tanta frustración. Es una clase política que está muriendo, es una nueva etapa para El Salvador. Si vemos para atrás, nos damos cuenta de todos los errores que, como Giovanni estaba diciendo, una generación completa cometió a la hora de querer arreglar su país, y nos damos cuenta que por mucha gente que perdió sangre, por mucha gente que murió, por mucha gente que confió en ellos, al final de cuentas lo que llegaron a hacer fue unirse y a formar, a apoderarse de todas las instituciones del Estado y ponerlas en función de la gente que está atrás, de los titiriteros, de los que los movían. Si tú supieras la cantidad de anécdotas que tengo de cómo los movían, de cómo verdaderamente eran genuflexos, pero ante poderes enquistados que están en contra, aunque no lo querramos ver así, y aunque tú y yo venimos del mismo partido, pero aunque no querramos verlo así, esos titiriteros han estado en contra de los intereses de todos y nos han pasado llevando a todos, y te puedo poner muchos ejemplos. Si nosotros no detenemos el que nos puedan cobrar todo el interés que quieran en los bancos, si nosotros no detenemos que la industria del plástico siga creciendo y que no nos deje ser un país ecológicamente preparado para un turismo verde, que es de donde podemos tener nuestro futuro todos del turismo, pues no podemos lograrlo con esa misma gente ahí, porque son los titiriteros de ellos. Gracias a Dios la mayoría de salvadoreños se dio cuenta de eso, y aunque ellos no se quieran ir, se van y se van y se van porque se van. Les quitaste el poder. Por supuesto que vamos a ver llanto, lágrimas y más shows todavía. Porque yo no creo que el tema de Neto se esté terminando por el tuit que estaba poniendo ayer. O sea, la frustración y el dolor posiblemente lo vaya a llevar a otras esferas, etapas para superar su duelo, pero ciertamente hicimos lo que teníamos que hacer, y no todos están conscientes de los cambios que se vienen. Definitivamente aquí va a ser todo diferente. Lo que hemos visto hasta ahora y lo que la mayoría de salvadoreños queríamos cuando fuimos a votar era ver algo que no hemos visto. Es que no queremos
que continúen con ninguna tradición, que continúen con ningún protocolo, que las sesiones sean como eran y que respeten todas las reglas que tenía la clase política pasada. Eso es justamente lo que los salvadoreños no queremos. Vamos, hoy se cierra ese capítulo, esa época, a las 12 de la noche, porque yo les digo, son capaces de cualquier cosa, Felisa, sí, claro. De convocarse y hacer cualquier locura antes, por más que le hayan dicho que cerraron la sesión plenaria el miércoles pasado, los conozco, son capaces de cualquier tipo de cosas hasta que no se vayan. Vamos al punto ahora. Ahora inicia el debate nuevo. Es malo, es incorrecto, está fuera de lugar que 56 diputados apoyen y defiendan a un gobierno que tiene más de 90% de aceptación popular en todas las encuestas. ¿Es eso un acto de invalidez democrática? Felisa te acaba de relatar la vivencia de Arena. Yo voy a sintetizar una de las últimas que viví. Archi Baldoqui, en paz descanse, era presidente del Banco Agrícola Comercial y presidente de Arena. Estábamos viendo la ley de tarjetas de crédito y de intereses bancarios, y entonces había trabajado la Asamblea Legislativa como pocas veces en una comisión, y había un dictamen en el cual venía a descargar aquellos intereses leoninos que se convertían en 300 o 400% anualmente en los niveles de tasa. Y cuando ya estaba listo el dictamen, sonó el teléfono y me habló el expresidente de la República, Alfredo Cristiano, para que fuera a hablar con Archi Baldoqui como jefe de fracción que era yo en ese tiempo, en mis últimos días de jefe de fracción, para que fuera a hablar. Yo le dije que no iba a hablar. Esos fueron los pleitos grandes que tuvimos a la larga. Es eso, porque la fracción solo bastaba agarrar el teléfono y decirle a don Freddy y a don Archi o a don fulanito de tal, hablen y cambien la perspectiva a la conveniencia propia. Eso es lo que frustró. Pero entonces hoy vamos a otro punto. Tenemos un presidente de la República, Giovanni, que ha demostrado y ha llevado los réditos de la aceptación de un pueblo con un plan de control territorial, con la creación de una infraestructura que no existía de salud pública, con una atención a la pandemia, con la creación de un proyecto turístico como es Surf City, un cambio con infraestructura vial diferente, atendiendo, alimentando al pueblo en una crisis de verdad dramática alimentaria, los intereses trasladados en una época para darle oxígeno al pueblo. Entonces, ¿es malo que una fracción legislativa inmensamente mayoritaria apoye lo bueno de un presidente de la República? Es que ni siquiera deberíamos de discutir eso, porque primero es una decisión soberana. Primero, el resultado de que haya, el hecho de que hayan 56 diputados, prácticamente desaparecido, muerto el FMLN, agonizante Arena, en pánico los financistas de esos partidos, los panfletos de comunicación en la indigencia prácticamente. Ese es el resultado de la decisión soberana del pueblo. ¿Y cuál es lo sustantivo de la democracia? Es la decisión de la mayoría, es la decisión del pueblo.